Muy buenas tardes a todo el público que ya está conectándose a la transmisión en vivo en esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Una cordial bienvenida nuevamente en este segmento de la gestión 2024-2027. En esta oportunidad por el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de ovario. Tenemos una emisión especial en este momento. Nos encontramos con la doctora Frida González Montufa, decana del Consejo Regional de Lima. Ella es médico, ginecóloga, oncóloga, quien nos va a transmitir todos sus conocimientos con respecto a este importante tema. Doctora, bienvenida a este segmento. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes, John. Para mí es un gusto dirigirme a toda la comunidad médica y en general a toda la población. Hoy es un día muy especial, es un día que se celebra el Día del Cáncer de Ovario, 8 de mayo, y este día nos debe llamar a la reflexión cuando nosotros enfrentamos este tipo de enfermedad, que si bien es cierto es una enfermedad muy silente, muy silenciosa y lamentablemente se detecta en estadios avanzados. Y este es nuestro gran problema. Todavía, si hablamos de cifras de este cáncer de ovario en cuanto a la frecuencia, es bueno que sepan que de todos los cánceres ginecológicos, hablamos que el cáncer de ovario ocupa a veces el tercer lugar o el cuarto lugar de todos los cánceres ginecológicos. A la cabeza está el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino. Pero, sin embargo, detectamos los cánceres de ovario en etapas avanzadas. Entonces, para nosotros, definitivamente, es bueno que sepan que el diagnóstico precoz de esta enfermedad viene a ser un desafío ya que la mayoría de los tumores de ovario aparecen en un 50, 60, 80% en estadios avanzados. ¿Y por qué? No sabemos realmente. Se ha hecho muchos estudios, pero no se sabe a ciencia cierta esta agresividad que se presenta de un momento a otro y viene ya con un cáncer avanzado. Entonces, ¿a qué va nuestra enseñanza? ¿A qué va esta charla? Definitivamente es para reflexionar y que todas nuestras pacientes y todos nuestros médicos, a pesar que no es muy frecuente, pero es muy letal, fácilmente mata muy rápido a nuestras mujeres, debemos someter a nuestros pacientes a controles periódicos. ¿Por qué? Porque este cáncer de ovario se presenta en todos los grupos etarios, en todas las edades, en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres en edad reproductiva, en las mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, en las mujeres de 70, 80 años. Entonces hay un sinnúmero de estirpes histológicos de la diversidad de cánceres de ovario. Para darles una idea, tenemos aproximadamente un promedio de 35 estirpes histológicas que se pueden presentar de diferentes grados de agresividad, grados que es diferente a estadios. Y es por eso que este día debemos nosotros, con toda la comunidad médica, acudir o difundir la prevención en el sentido en decirle a las pacientes vengan a las consultas a hacerse un chequeo ginecológico. ¿Por qué? Porque no hay síntomas. Y cuando hay síntomas, que son ya síntomas en estadios avanzados, la paciente puede presentar molestias del tracto digestivo, puede ser trastornos de llenura precoz, distensión abdominal, balonamiento por gases, flatos, como le decimos médicamente, presión en el vientre bajo, crecimiento del abdomen, que puede estar traducido por la misma masa tumoral o con líquido dentro de la cavidad abdominal, le llamamos ascitis. Entonces, cuando ya estamos frente a esta evidencia clínica, ya pues no podemos decir que estamos en una etapa temprana. Cuando hablamos de una etapa temprana, si ha sido un hallazgo casual, cuando la mujer se ha hecho una ecografía, que es uno de los exámenes auxiliares de mucha ayuda, podemos ver el tipo de tumor, si es dependiente de ovario, si es dependiente de trompa, en fin. Si es así, tenemos la opción de estudiar, pero es bueno aclarar a toda la población que la mayoría de los tumores de ovario, del 100% de las enfermedades de ovario en función a tumores,
80% son patologías benignas y un 20% podemos decir este es un cáncer. Por eso el término de patología benigna, que son diversos tipos de tumores benignos de diferentes características o estirpes histológicas, bueno, eso es tratable, manejable y curable. Entonces, el llamado es decirle, vaya a su control, acuda a su ginecólogo para definir estoy o no con alguna patología a nivel del tracto genital inferior que compete al tracto ginecológico del aparato reproductor, que es el ovario, que es la trompa, que es parte del anexo. Entonces, estas masas anexiales tienen que ser estudiadas. Cuando el profesional, en este caso el ginecólogo, está seguro de que estoy frente a una masa anexial, tengo que definir a través de imágenes diversas, por decir una tomografía, hacer un estudio de extensión para estar seguros, ¿esta es una patología benigna o es una patología de gran sospecha? Porque quien me va a dar el diagnóstico definitivo es el estudio de la pieza operatoria. Entonces, si el ginecólogo está seguro de que este es benigno, pues tiene que intervenirla quirúrgicamente, pero si hay cierta dificultad, porque a veces se agregan exámenes auxiliares como marcadores tumorales que no son específicos, no son muy sensibles, porque el marcador tumoral, por ejemplo, el marcador CA125, es un marcador que se puede elevar en muchas enfermedades que están dentro de la cavidad abdominal. Por ejemplo, una tuberculosis puede elevar el marcador, una menstruación, una gestación, una peritonitis puede elevar el marcador. No es específico, pero sí cuando yo tengo una sospecha de una tumoración diagnosticada por ecografía o clínicamente, tengo que tener una seguridad plena para ver esto es operable, esto no es operable, lo maneja el ginecólogo o la derivo el ginecólogo-oncólogo. Ya hay estudios cuando uno enfrenta a una tumoración anexial, ya sea del ovario, de la trompa, tiene que ser manejada. Si estoy segura que esta es una patología benigna, pues puedo acudir y hacer como ginecólogo, pero si realmente esto tiene sospechas de malignidad, debe ser derivado porque el pronóstico y la sobrevida es diferente cuando es manejado del ginecólogo general que del ginecólogo oncólogo. Y esto tiene que ser muy claro para que los pacientes sepan realmente cuando estoy frente a una masa tumoral. Primero hay que pensar que la mayoría de los tumores son benignos. Ya les dije, menor incidencia de patología de cáncer de ovario, pero sin embargo, tenemos que llamar a la reflexión por el Día del Cáncer de Ovario y hablar de esta patología. El diagnóstico es en estadios avanzados. El examen clínico es muy importante. Los exámenes de imágenes como la ecografía, la tomografía, son complementos para tomar la decisión. Esto es operable, la mayoría de los tumores son operables, pero el manejo del cáncer de ovario es multidisciplinario entre el ginecólogo-oncólogo, entre el oncólogo médico, que son los dos puntales importantes. Y otra cosa es la presencia o la participación del genetista. El genetista tiene un rol importante porque los cánceres en general son de un trasfondo genético. Entonces el genetista, cuando tiene una paciente con alguna patología oncológica del tracto genital inferior o de mama, tiene que hacer un estudio genético, evaluar el árbol genealógico para decir, esta paciente tiene mayor predisposición a hacer cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio. Por eso el manejo es en forma conjunta con un grupo de profesionales. El patólogo también juega un rol importante porque la experticia del patólogo tiene que ver para que nos dé un buen diagnóstico, qué tipo de tumor, si es un tumor de bajo grado, de alto grado, dependiendo la agresividad. Ya entran varios autores en este manejo del cáncer de ovario. Lo importante acá es que la población sepa que debe ir a hacerse sus controles anuales,
sienta o no sienta molestias. Si yo no siento nada, no puedo dormirme en mis laureles y decir, no siento nada y no voy. No, señoras, si me están escuchando. Muchos de los oyentes probablemente tienen historiales de esta patología y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que puedan hacerlas para darle ciertos lineamientos encadenados en un manejo protocolar. Lo mismo la comunidad médica, de repente los médicos, los ginecólogos, los gineconcólogos que tienen el dominio de esta patología. No sé, John, si hay alguna pregunta o alguna intervención más. Sí, doctora. Justamente uno de los seguidores pregunta, ¿cada cuánto una mujer o cuánta frecuencia una mujer debe hacerse chequeos para hacer un descarte de cáncer de ovario? Muy buena la pregunta. Yo les dije, cuando la mujer comienza su primer ciclo menstrual, eso se llama menarquia, la primera regla. Cuando yo comienzo mi primera regla, ya la parte ovárica comienza a tener una madurez, un mayor funcionamiento y ya va a estar expuesto en el camino a partir de la menarquia. Sigue sus ciclos hormonales cada mes, sus menstruaciones cada mes. Está en la obligación, cuando yo llego a la etapa de la menarquia, hacer un control ginecológico a través de una ecografía pélvica, porque todavía no ha iniciado su vida sexual. Es lo mínimo que podemos hacer. Luego, de repente, un adolescente o una mujer en etapa adulta, entre los 20, 25, 30 años, tiene que ir. O sea, desde el momento que la mujer comienza a arreglar, tiene que ir al ginecólogo. Ya les he dicho que este cáncer de ovario es silente. Hay cánceres en mujeres de 20, 25 años, 15 años. Son tumores de estirpe germinal que crecen aceleradamente, simula a veces una gestación de 20 semanas y no es una gestación, sino es un tumor. Y esto no aparece de la noche a la mañana. Por eso es importante acudir a su médico, hacerse un chequeo ginecológico donde incluye el examen de mamas. Doctora, quizás podamos también redundar en cuanto a los factores de riesgo respecto al cáncer de ovario. Muy importante los factores de riesgo. El simple hecho de ser mujeres estamos expuestas a un cáncer ginecológico. Luego, los factores heredofamiliares, los factores familiares de primera línea, cáncer de mama en la mamá, la hermana, el padre, es importante. Y si en ese grupo familiar hay cáncer de mama, hay cáncer de colon, hay cáncer de endometrio, ya les dije que tendrían que tener una consejería genética. Este es un factor de riesgo, la parte de factores de riesgo familiar. La menarquia precoz, es decir, la primera regla precoz a los 9, 10 años, o la menopausia tardía, es un factor de riesgo para poder estar expuesta a este tipo de enfermedades, ¿no? Son los extremos. Indudablemente se habla mucho de la obesidad, se habla del tabaquismo, pero no hay nada concluyente al respecto. Pero también déjame decirte, John, que existen también factores protectores para este cáncer de ovario, como son el uso de anticonceptivos orales, como son las operaciones llamadas las salpingectomías, es decir, sacar las trompas, que cuando ya cumplió su fertilidad, por supuesto, son factores protectores. Se habla de la lactancia materna. En fin, hay una serie de factores de riesgo que nosotros tenemos que identificar en cada enfermedad, en este caso, en el cáncer de ovario. ¿Hay una edad promedio que es más frecuente desarrollar este tipo de cáncer? Grupos etarios quizá. También se ha visto casos en menores de edad, ¿no? Niñas, por ejemplo, de 7 años. ¿Puede comentarnos algo, por favor, doctora? Sí, la edad tiene un rol muy importante. Si hablamos de los cánceres de ovario más frecuentes, los cánceres de ovario más frecuentes son los de estirpe epitelial, y este cáncer es frecuente entre los 60, 70, 80 años. Hay cánceres de jóvenes, de niñas que son de estirpe germinal. Puede ser a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, de preferencia después de regla. Entonces, son grupos etarios de riesgo
de diferentes estirpes histológicos. El epitelial no se ve en la niña, en la adolescente, en la joven. El epitelial se ve en las mujeres mayores y va a depender mucho el pronóstico del estadio y el grado de diferenciación que puede tener este cáncer de ovario. Lo mismo en las niñas o en las adolescentes son los tumores tipo disgerminomas, los tipo teratomas, que son frecuentes a estas edades. Háblenos también, doctora, por favor, con respecto al tratamiento. De alguna forma el tratamiento quizás varíe de acuerdo a la gravedad o el estadio del cáncer de ovario. Por favor, coméntenos acerca de esto. Muy importante esta pregunta. De primera intención, el cáncer de ovario, ya les dije, que es manejado con un equipo multidisciplinario, el ginecólogo-oncólogo y el oncólogo médico, que son los dos protagonistas importantes. El cáncer de ovario, en sus etapas iniciales, quiere decir estadio 1 y estadio 2, donde no hay ninguna diseminación, y estoy seguro por imágenes como una tomografía, no hay diseminación, ecográficamente no hay líquido, no hay implantes, tomográficamente no hay ninguna diseminación, puedo someterla a la paciente a una laparotomía exploradora, donde aperturo la cavidad abdominal, saco el tumor con mucho cuidado, sin tratar en lo posible de producir ruptura, porque a veces los tumores se pegan con las asas intestinales, se adhieren a las paredes, por eso hay que tener mucha delicadeza. Se le entrega al patólogo la pieza operatoria, que es el anexo, la trompa con los ovarios. Si esto es resecable, con toda seguridad se va a definir el diagnóstico intraoperatoriamente. El patólogo me va a decir es un carcinoma de ovario de estirpe epitelial de alto o bajo grado, y yo procedo a hacer un estadiaje en la cual ya tengo el diagnóstico, y si la mujer ha terminado y ha culminado con su ciclo reproductivo, con toda seguridad voy a hacer un estadiaje de hacer una linfadenectomía por la diseminación del tumor. Se va a los ganglios pélvicos y los ganglios paraórticos. Sacamos esos ganglios en ambas zonas, se hace biopsias de toda la pared peritoneal y se hace las biopsias del omento, que es el epiplon, que es una capa epiploica que cubre a todas las asas. Hacemos biopsias múltiples, más o menos un promedio de 13 biopsias, y eso me va a estadificar y me va a decir estadio 1, estadio 2. Hago un lavado peritoneal si no hay líquido en la cavidad. Eso es lo que hacemos. Pero ¿qué sucede si yo estoy frente a un cáncer de ovario avanzado donde hay carcinomatosis? Significa múltiples implantes dentro de la cavidad, líquido ascítico, una serie de complicaciones en otras áreas, otros órganos, o implantes en hígado, en fin. Entonces, ahí utilizo lo que se llama la laparoscopía diagnóstica. Ojo que no tengo diagnóstico todavía. Todo es presunción en función a la evidencia clínica y en función a las imágenes, ecografías, tomografías. Pero no es resecable, no es operable de arranque a través de un estadiaje, ya no, porque es un estadio avanzado. Entonces, en estos casos, pongo la cirugía tipo laparoscopía diagnóstica, donde me permite visualizar y definir esto es resecable o no es resecable. Y si es resecable, vamos a ver hasta qué punto se puede resecar y se convierte para sacar todo lo que puedo. Y si no es resecable, solo con las pinzas que utilizamos en la laparoscopía, saco biopsias múltiples y eso lo mando al patólogo, y por ende estoy viendo tumoración, estoy viendo implantes. No es resecable, la paciente pasa a un segundo tratamiento, que es la neoadyuvancia, quiere decir la quimioterapia. Ahí entra el rol del oncólogo médico, donde va a dar sus cursos de quimioterapia que le va a permitir disminuir los tamaños tumorales, disminuir los implantes, para que en una segunda intervención, después de cumplir sus ciclos de quimioterapia, esta paciente se someta a una citorreducción probablemente óptima o una citorreducción 0, ¿no? Entonces, miren, tenemos varios escenarios de intervención. Siempre tenemos que tener un diagnóstico del patólogo, ya sea intraoperatoriamente o a través de la vía laparoscópica. Entonces, ya hay estudios
que se están viniendo, en la cual probablemente todo termine en una cirugía mínimamente invasiva, pero todavía no está concluida. Es muy importante que el paciente sepa cuando acude al ginecólogo oncólogo, cuando hay una masa de sospecha, tiene un marcador tumoral que es el CA125 en los estirpes epiteliales, va a llevarnos bajo la evolución de ir definiendo si este paciente está yendo por buen camino, los marcadores van a definir. Para eso sí sirve el marcador tumoral, para evolucionar y ver si esta paciente va en curso a una mejora, a una sobrevida, ¿ok? Excelente, doctora. Con respecto a los signos o síntomas, ¿se pueden manifestar en estadios tempranos? Pregunta uno de usuarios también en la página. Como les dije, los estadios tempranos ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque el tumor, el ovario, tiene un tamaño tumoral de acuerdo a la edad. Estamos hablando de 2.5 a 3 centímetros cada ovario, pero si yo veo, me hago una ecografía y de un momento a otro me sale un tumor de ovario quístico de 5, 6, 7 centímetros, ya les dije que los tumores de ovario más comunes son los benignos, pero cuando hay diferentes características que el ecografista me va a definir, estos tumores tienen una cápsula gruesa, tienen papilas en la superficie tumoral, tienen tabiques gruesos, hay ascitis, entonces de repente no da síntomas. Al inicio no hay ningún síntoma, solo es un hallazgo ecográfico. Por eso, a la hora de visitar al ginecólogo, un examen completo integral a través de un tacto vaginal, casos extremos, tacto rectal, en la cual yo voy a definir, estoy frente a una sola tumoración, estoy probablemente frente a un tumor benigno, un tumor de estadio precoz. Pero ya les dije, no se deja ver porque este tumor crece agresivamente de un momento a otro. Por eso, cuando hay familias que tienen historial de cáncer ginecológico o cualquier cáncer, no está de más una consulta con el genetista para que se haga un estudio genético de acuerdo a las edades, de acuerdo al historial de cada paciente. Cuando una mujer debuta con un cáncer de ovario joven, de arranque tiene que tener la intervención del genetista para que se haga un estudio de paneles genéticos, porque en el camino puede estar enmarañado con un síndrome, quiere decir con una serie de signos y síntomas de otra estirpe en otro órgano, como es la mama. Es muy común la asociación del síndrome de cáncer de mama, ovario. Quien tiene cáncer de mama tiene que tener cuidado con el ovario y el endometrio, o viceversa, quien tiene cáncer de ovario tiene que tener cuidado con el seguimiento del cáncer de mama. El screening, sí hay screening en cáncer de mama a través de una mamografía. Claro que no es el tema, pero es bueno hacer la correlación en este grupo de pacientes. ¿Ok? Muy bien, doctora, excelente los conocimientos que nos está brindando en esta transmisión. Bueno, para ir finalizando también la transmisión, doctora, ¿nos puede quizás recomendar algunos consejos con respecto a la prevención, que es muy importante? Si bien es cierto, el cáncer de ovario pues, es silente, como usted manifiesta, va a ser muy importante la prevención justamente en este Día Mundial que estamos hoy homenajeando, ¿no? Con respecto a lo que es la lucha contra el cáncer de ovario. Definitivamente esta audiencia que probablemente nos está escuchando, la reflexión es acudir al médico cuando me siento bien. No esperen a trastornos digestivos constantes y sonantes. No esperen a que me salga un tumor en la mama. No esperen nada. Ustedes, señoras que me escuchan probablemente, acudan al médico como parte de un chequeo anual. No hay otra cosa que hacer porque todavía no está declarado un screening en cáncer de ovario. Ya les dije que la mayoría de los tumores son benignos, pero cuando se presenta un cáncer de ovario en estadios avanzados, luchamos con la sobrevida en el transcurso de los 5 años. Hay infinidad de tratamientos, hay una serie de tratamientos que el oncólogo médico pone en la mesa, como son los quimioterápicos, como es la inmunoterapia que nos permite
tener una mejor sobrevida. Y esto lo tienen los hospitales a nivel del Seguro Social, a nivel del SIS, tienen todo el tratamiento. Lamentablemente, a veces no acudimos en el momento oportuno. No hay que esperar sintomatología diversa. Acudan al ginecólogo cada año, acudan al gastroenterólogo cada año. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario tiene sintomatología digestiva y es muy similar probablemente a un cáncer de gástrico o a un cáncer de colon. Por eso nosotros tenemos que diferenciar. Esa es la recomendación que les doy. No esperemos a estar con la sintomatología que nos consuma. Yo creo que esto es una llamada de atención a todo el público que nos escucha y simplemente creo que esto nos va a ayudar bastante a detectar todo a tiempo. Muy doctora, excelente ponencia para esta transmisión. Es la primera transmisión de la gestión 2024-2027 que usted está encabezando en este Consejo Regional 3 de Lima. Y agradecemos por supuesto su participación con esta transmisión en vivo. Esperamos obviamente más adelante contar nuevamente con su presencia para importantes temas como estos. Muy bien, gracias a todos. Muy bien, y a todos los seguidores de la página, como siempre, vamos a recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, CMP Lima. Estamos en diferentes plataformas, en Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Estamos también en Instagram, colgando diferentes tipos de contenido respecto a salud. Bien, nos vemos en una próxima emisión de su segmento Habla con tu médico. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora, por participar. Nos vemos hasta la próxima.